Buenas tardes, Dios les bendiga. Qué bueno es Dios, amén. Hemos aprendido a través de las iglesias que al estar viendo cada una de ellas, ¿verdad? Su desenvolvimiento, cómo fueron afectadas desde el primer siglo las iglesias que mencionan el Apocalipsis, pero que hemos dado un recorrido a través de ellas, sus situaciones, todo lo que el Señor destaca de cada una de ellas, cómo el Señor se presenta a cada una de ellas, cómo les exhorta, les advierte y les da promesas también, ¿verdad? Las elogia. Hay dos iglesias, ¿verdad?, que son de las que el Señor no tiene nada malo o nada que decir en contra de ella. No había nada que recriminarle, y esta es la iglesia de Esmirna, que era la iglesia perseguida, y la iglesia de Filadelfia, que es la que vamos a estar viendo en esta noche. Así es que estos estudios están bien interesantes. Algunos yo creo que ya lo habían estudiado anteriormente, pero para los que no, ¿verdad?, estamos aprendiendo. Y hemos dicho que a través de la historia de la iglesia, cada vida personal, y yo creo que usted se identificará con alguna de ellas, a lo mejor hasta con todas, ¿verdad? Por ejemplo, en alguna ocasión, no sé cuántos años lleva usted de cristiano, de haber recibido al Señor, y en su caminar, ¿verdad?, con el Señor ha tenido dificultades. Quizás han tratado de engañarle con falsas enseñanzas, falsas doctrinas. Cierra sus puertas, trata de no darle acceso a otros tipos de enseñanzas o doctrinas, ¿verdad? Y entonces de tal manera que es posible que le pase como a la primera iglesia, la iglesia de Éfeso, la cual ellos estaban bien preparados, tenían buen discernimiento, no dejaban que cualquiera llegara y predicara o llevara una enseñanza. Así es que llegó el momento en el que aunque tenían buena enseñanza y todo ello, pero el Señor sí les dice algo que tiene en contra de ellos, y es que has dejado tu primer amor. Y bueno, los tiempos que estamos viviendo, ¿verdad?, nos damos cuenta de que con tanta violencia, con tanta maldad, con tantos engaños, a veces es difícil tener el corazón abierto para todas las personas. Entonces, especialmente a la iglesia llega mucha gente. Yo no sé cuántos se han dado cuenta, o a veces tratamos de que la iglesia no se dé cuenta, pero viene mucha gente. Y hace años la gente conseguía, porque estábamos muy vulnerables, ¿verdad? Venían, pedían, nos contaban ahí una historia, y a veces, en algunas ocasiones, hasta les pagamos su renta, y luego nos dimos cuenta que ese era un estilo de vida de estas personas. Entonces no, ¿verdad? La iglesia está para soportar, para ayudarnos unos a otros, pero hay personas que quieren abusar acerca de esa benevolencia que debe haber dentro de la iglesia, de tal manera que la iglesia muchas veces se va haciendo hermética, tratando de encerrarse de tal manera que nadie lo dañe. Y bueno, ¿verdad?, de vez en cuando todavía tenemos personas que vienen y ya han venido en otras ocasiones. Le decimos: dinero no damos, ¿verdad?, pero lo que tenemos sí podemos dar. Si tenemos comida, les ofrecemos. Algunos rechazan la ayuda. Entonces, ¿por qué? ¿Verdad? Lo que andan buscando es dinero. Muchas veces es para su vicio o alguna adicción, etcétera. Pero bueno, entonces situaciones como esas en las que individualmente a lo mejor nos ha pasado, como congregación a lo mejor hemos caído en ello, perseguidos. ¿De qué manera hemos sido nosotros perseguidos? Donde nuestra vida sea por causa del evangelio. Quizás no vivimos la persecución como la viven otras iglesias alrededor del mundo, pero estamos viviendo los tiempos en donde nuestra vida es muy perseguida en el sentido del materialismo, del ofrecimiento, de las tentaciones, de todo lo que hay fuera, nuestros hijos, ¿verdad?, con la tecnología, y nosotros mismos, redes sociales, etcétera. Entonces hay una persecución espiritual en contra de la iglesia, de tal manera que muchas veces nosotros hemos
abierto esa puerta y hemos caído en ese problema, de tal manera que de repente, ¿verdad?, nos llega la palabra de Dios y nos advierte una vez más, ¿sabes qué? Ponte las pilas porque aquí estás fallando, ¿verdad? Y volvemos otra vez a hacer el compromiso con Dios, a pedirle perdón por haber abierto Facebook, WhatsApp y todas esas. Y porque dedicamos más tiempo a todas esas cosas que a su palabra, que al atender a las necesidades de nuestros hermanos. Entonces, hay situaciones con las que nos vamos a identificar de lo que hemos visto con estas iglesias. La iglesia de Pérgamo, donde dice, estás ahí donde está el trono de Satanás. Y el trono de Satanás, mire, vivimos nosotros en Las Vegas, ¿verdad? Una ciudad donde hace años que no salimos a pasear por la strip. Mucha gente de nuestra familia piensa que vivimos en Las Vegas, ¿verdad? Y que vivimos en esta maravilla, ¿verdad? Así con luces y así como la ven. Vivimos en Las Vegas, pero bien alejados de lo que se hace en Las Vegas, hablando del pecado y de todas esas cosas que son bien permisivas, ¿verdad? Y que, bueno, entonces, donde también ha florecido muchísimo todo lo que es el satanismo. Sí. Hay muchísimo de eso en todas partes, pero aquí también. Así es que, bueno, también vimos, ¿verdad?, la iglesia de Tiatira. Hablamos acerca de la supremacía, ¿verdad?, del catolicismo, cómo se fue metiendo desde la primera iglesia y se fue corrompiendo a través de los siglos hasta hoy en día. Y esa falsa enseñanza que todavía continúa, donde han omitido la palabra de Dios por las tradiciones, por sus propios, ¿cómo les llamamos? Sus enseñanzas, esas que no tienen respaldo, ya lo hemos explicado varias veces, sus dogmas. Entonces sus tradiciones y costumbres y todas esas cosas que muchas veces nosotros a lo mejor anduvimos en ellos sin haberlo investigado. Entonces hablamos de Sardis, ¿verdad? De esta iglesia también que, pobrecita, tenía apariencia de que estaba viva, pero en realidad estaba muerta. Pero dice que tenía algunas cosas que estaban para morir. Yo no sé a cuánto les ha pasado, especialmente aquí en Las Vegas, cuando las plantitas, llega el otoño, llega el invierno, llega el frío, llega la helada y las plantitas se mueren. Dicen algunos se duermen, ¿verdad? Entonces ya es tiempo de que estén retoñando y a veces pensamos que van a retoñar. A veces la mayor parte de la planta se muere y solamente queda como un bracito ahí, ¿verdad? Que empieza a retoñar. Y entonces es como Dios diciendo, mira, tú estás grande así como esta planta, ¿verdad? Tienes como que si estuvieras viva, pero en realidad estás muerto, pero todavía queda algo vivo ahí. Dice, no dejes que eso se muera, ¿verdad? Esa fue la advertencia de la semana pasada con Sardis. Y hoy vamos a ver a Filadelfia. Así es que vamos a la escritura en el capítulo 3 de Apocalipsis, capítulo 3, del verso 7 al 13. Apocalipsis capítulo 3, versos 7 al 13. ¿Estamos aprendiendo? Bueno, entonces, si estamos aprendiendo, ¿verdad? La mejor paga para los maestros, para los pastores, para todos aquellos que traen enseñanza, ¿verdad? La mejor paga es ver frutos. Y los frutos se ven, ¿verdad?, en la práctica de aquello que hemos aprendido. Así es que le damos gracias a Dios, ¿verdad?, que en los miércoles podemos tener asistencia. Hay iglesias donde cuando se trata de oración son muy poquitos los que llegan, ¿verdad? Y aquí, bueno, no solamente tenemos oración, sino que también ponemos estudio bíblico. Así es que vamos a la escritura, Apocalipsis capítulo 3, versos 7 al 13. Si ya lo tiene, voy a invitarlos a que un momento más esté conmigo de pie y leamos juntos esta escritura hasta el verso 13. Y dice la palabra del Señor. Si gustan, yo leo el 7, ustedes me acompañan en el 8 y así nos turnamos y nos unimos en el 13. Y dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta,
cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Amén. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. A lo has guardado la palabra, yo también te guardaré en la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Amén. Leamos todos juntos el 13. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amado Señor, muchas gracias te damos. Han pasado casi 2000 años desde que esta carta, Señor, fue escrita a la iglesia de Filadelfia. Estas cartas en las cuales hemos estado, Señor, estudiando, Padre Santo, suplicamos siempre sacar el mejor provecho de ellas, porque tu palabra, Señor, no fue solamente para aquella instancia, para aquel tiempo, Señor, sino es para todas las edades. Es la revelación completa tuya, Señor, hacia nosotros, para todos los días del ser humano aquí en la tierra. Así es que en esta noche nos disponemos, Señor, a leer, a estudiar acerca de esta iglesia de Filadelfia, suplicándote, Señor, que nos dirijas, que nos guíes, Señor, en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. Dentro del fondo histórico de Filadelfia, ¿verdad? Filadelfia significa fidelidad, es fiel, pero también es afecto fraternal. La Filadelfia, esta iglesia, representa el periodo misionero. Filadelfia, en la carta de los Hechos, encontramos que ahí se establecieron, ¿verdad? Ahí fue a donde se enviaron a Saulo y a Bernabé. Entonces, esta iglesia es la que enviaba misioneros. Es por esa razón que esta representa el periodo misionero de la iglesia en todas partes del mundo. Entonces, vamos, dice, Filadelfia estaba a unos, ¿verdad? Esto es un recuento de la historia, estaba a unos 45 kilómetros al sureste de Sardis. En Lidia, una ciudad sujeta a terremotos, reconstruida por Tiberio, después del gran terremoto del 17, después de la era, después de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, su lealtad al emperador Filadelfia, ¿verdad?, por la ayuda era notoria, ya que las monedas llevaban su inscripción, tenían la inscripción del Eumenes. Filadelfia fue fundada por Átalo II, rey de Pérgamo. Este reinó del año 159 al 138 antes de nuestro Señor Jesucristo. Cuya lealtad a su hermano Eumenes le ganó el epíteto de Filadelfia, que en griego significa amigo del hermano. Eran hermanos, pero eran bien amigos. Se imagina eso, qué bonito, ¿verdad? Era su hermano de sangre y carne, y eran amigos. Entonces, ¿cómo está eso, verdad? Bueno, esto es hermanos, pero amigos a veces como que no se combinan, ¿verdad? Pero eso es algo bonito cuando se puede tener ese más allá todavía de la hermandad, ¿verdad? Y no es que el amigo sea más que el hermano. No sé si estoy diciendo muchas cosas y no me estoy dando a entender. A lo mejor usted lo entiende mejor que yo. Pero el Señor Jesucristo dijo que, ¿verdad? No hay mayor amor que este, que el que uno ponga su vida por sus amigos. Y Él nos hizo sus amigos, ¿verdad?, con el acto que Él llevó a cabo. Ese
ese propósito al que vino a cumplir en la cruz del Calvario, por usted y por mí. Entonces estos eran tan amigos, pero eran hermanos, amigos del hermano en justa correspondencia. Eumenes, mire, dio a la ciudad el nombre de Filadelfia, esto es afecto fraternal. Bueno, porque hemos también estudiado, ¿verdad?, de otros. Por ejemplo, les hacía referencia de César Borgia, este hombre que mató a su mismo hermano, ¿verdad?, para quedarse con la esposa del hermano, que venía siendo hermana de los dos. Así eran las cosas en aquel tiempo, bien loco el mundo. También recibió el nombre de Neocesarea. Medio siglo más tarde cambió el nombre por el de Fagía, en honor a Vespasiano. O sea que llegaba un emperador, ¿verdad?, y entonces hacían cambios de acuerdo a como a ellos les gustaba. Filadelfia, ahí había un templo al hijo adoptivo de Tiberio, y tenían un templo al dios Dionisio. Esto lo vimos también, ¿verdad?, en algunos de los estudios anteriores, alguna iglesia, por la razón de que habían levantado templos, deidades. Este solamente era hijo de un emperador, no era un dios de los babilónicos, no, porque los emperadores ya eran considerados dioses, y bueno, este es uno de los hijos. El Dionisio, griego Dionysos o Dionisio, este dios era llamado por los romanos el dios Baco, y era tenido por el dios del vino. De ahí el vocablo bacanales, significa las fiestas dedicadas a este dios con carácter de borracheras. Ahora recuerden que cuando hablamos acerca de aquellas esas ciudades donde estaban establecidas las iglesias, ¿verdad?, paganas, traían enseñanzas babilónicas, de tal manera que su adoración a sus dioses consistía en orgías, en comer mucho, en la glotonería y todo ello. Entonces no era, ¿verdad?, algo de sorprenderse con esto. Entonces en Filadelfia, la alabanza en Apocalipsis 3:7 dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Y ya explicamos eso también, ¿verdad?, que el ángel de la iglesia, al que se refiere al mensajero, en este caso al pastor. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Y esta es la forma como el Señor Jesucristo, ¿verdad?, se está presentando ante la iglesia. El que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Y dice: y escribe al ángel de la iglesia. Se refiere a los ancianos, o a los que estaban ahí trabajando, dirigiendo la obra. La descripción de Cristo es el santo, y en contraste, ¿verdad?, con las inmundicias del mundo en el cual vivían, habla de su naturaleza, el estado absoluto. Primera de Pedro 1:15 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Entonces la iglesia de Filadelfia no tenía nada que, ¿verdad?, era una iglesia obediente, era una iglesia trabajadora, una iglesia que cuando vamos a la historia, ¿verdad?, y empezamos a investigar acerca de qué pasó con esas iglesias, y nos vamos a dar cuenta que tanto Esmirna como Filadelfia, que son a las únicas iglesias que no se les señala alguna falta, estas iglesias permanecieron ¿verdad?, y creo que hasta la fecha todavía continúan. Entonces, como las otras terminaron en ruinas, se acabaron. Entonces, como les advirtió el Señor: si no, quitaré tu lámpara, ¿verdad? Y la lámpara significa, si Él nos puso como luz y dejamos de alumbrar, entonces la lámpara se nos va a quitar. Y lo otro también, ¿verdad?, es que si no seguían siendo fieles testigos, ¿verdad?, simplemente se iban a acabar. Entonces vamos a la siguiente: el verdadero, ¿verdad?, cuando Él se está presentando como el verdadero, el santo, el verdadero, en contraste con los falsos judíos de Filadelfia, no puede mentir. Y Tito 1:2 dice que en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios no miente. Amén. Si es cierto que hay algunas cosas que Dios no puede hacer, ¿verdad?, y algunos van a estar de acuerdo conmigo. ¿Qué cosas Dios no puede hacer? Mentir es una de ellas. ¿Qué más? Los agarré, ¿verdad? Todo aquello que sea injusto, todo aquello que sea, ¿verdad?, que esté fuera de su justicia, Dios no puede hacerlo. Dios no puede mentir, Dios no puede engañar. Entonces, ¿por qué? Porque va en contra de su
naturaleza. Entonces, es por esa razón, ¿verdad?, que necesitamos a Jesucristo, porque aun cuando nosotros no podíamos pagar el precio por nuestro pecado, entonces Dios, en su justicia, envió a su Hijo Jesucristo para que a través de Él nosotros podamos entrar al reino de Dios. Porque Dios decidió acabar con toda la humanidad, ¿verdad? Ahí estaba peleando esa parte de Dios, justa. Pero también lo bueno es que Dios es justo y es sabio, ¿verdad? Y entonces proveyó el medio para que el hombre fuera rescatado. Así, ¿verdad? Sus mismas atributos que Dios tiene, ¿verdad?, no estaban en pleito. Así es que ahora todo eso descansa bajo la gracia del Hijo. Entonces, en la esperanza, dice, de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, pues es caracterizado, ¿verdad?, sola y totalmente por la verdad. A eso se refiere al verdadero cuando habla de Jesucristo. Habían venido muchos falsos, muchos maestros diferentes, y hoy en día hay quienes no creen en Jesucristo, piensan que fue un hombre, que no es el verdadero. Algunos dicen que no fue Dios en la tierra, etcétera. Pero 1 Juan 5:20 dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Amén. Amén. Entonces el Hijo de Dios ha venido, vino hace 2000 años. Murió, resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Y dice, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, el verdadero, ¿verdad? Dice Apocalipsis 19:11: este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces dice: vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba, ¿cómo? Fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. No hay otro como él, ¿verdad? Si habían hombres, por ejemplo, la gente creía a este entonces ya creían en que los emperadores eran Dios. Toda la enseñanza babilónica, las diferentes deidades, etcétera. Pero aquí, ¿verdad?, a Juan le dice: este es el verdadero. Entonces, el que tiene la llave de David, mire, también tiene que hacer esa referencia, ¿verdad?, al hijo de David, que es el Cristo. ¿Por qué? Porque estaba profetizado del Antiguo Testamento. Y esta es la parte que a veces no entendemos nosotros, que no entiendan, ¿verdad?, los judíos, aquellos que todavía tienen el velo, que no pueden entender que Jesucristo ya vino. Isaías 9:7 dice que lo dilatado de su imperio y la paz, dice que no tendrán límite. Dice: sobre el trono de David y sobre su reino. Esa es la parte, ¿verdad?, que queremos resaltar en esta noche, acerca de que está hablando del Mesías. Y dice: sobre el trono de David, sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. El que tiene la llave de David es el hijo de David, es el Cristo. Mateo 22:42 dice: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Él les dijo: pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Entonces aquí hay preguntas, ¿verdad? Y si ustedes se acuerdan, cuando el Señor Jesucristo andaba, ¿verdad?, predicando, iba a aldeas, a diferentes partes. Dice que habían unos ciegos. Dice que al escuchar de él, dice que empezaron a clamar. El ciego Bartimeo, ¿verdad? Jesús. ¿Y cómo decía? Hijo de David. Él estaba confesando, ¿verdad?, que este era el Cristo profetizado en la Escritura. Él estaba aceptando y estaba proclamando en ese momento, a través de eso, ¿verdad?, que él creía que este era el Mesías. Entonces al Señor Jesucristo también se le llamó el Hijo
de David, Señor, hijo Jesús, hijo de David. El que tiene la llave de David, el hijo de David, es Cristo. Lucas 1:30 dice: entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob, dice, para siempre, y su reino no tendrá fin. Aquí hay ¿verdad? Un cumplimiento profético, algo que se había dicho desde antes, ahora está sucediendo, ¿verdad? O está por suceder, pero ya María está siendo preparada. Dice que él, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. La llave o autoridad, ¿verdad?, le vino a él cuando comenzó a reinar en el trono de David. Isaías 22:22 dice: y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Dicen, no busqué esas citas, ¿verdad?, para que no fuera tanto, pero sí alcancé a leer acerca de esta parte donde David tenía tesoros que estaba guardando para cuando llegara el tiempo y construir el templo. Acuérdense que Salomón lo construyó, pero David se encargó de guardar bastante tesoro, ¿verdad?, para eso. Y entonces él puso de los mismos sacerdotes, puso encargados de esos tesoros. Vamos a decir que habían construido así como, ¿cómo se llaman lo que tienen los bancos? Las bóvedas, ¿verdad? Y entonces había una llave que solamente había una persona que podía tener esa llave. Ni siquiera David la tenía, pero él había designado a alguien que tuviera esa llave. A eso se hace referencia, de que nadie podía abrir a menos que tuviera esa llave. Entonces, Zacarías 6:13 dice: él edificará el templo de Jehová, y él llevará, dice, gloria, y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado, y consejo de paz habrá entre ambos. La llave o autoridad le vino a él, ¿verdad?, cuando comenzó a reinar en el trono de David, de Hechos 2:30. Pero siendo profeta, dice, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Está haciendo referencia a David. Viéndolo antes, dice, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Hay salmos que escribió David que hablan precisamente de, ¿verdad?, de proféticos acerca del Mesías. El Salmo 22, ¿verdad? Hay varias profecías que se cumplen en el Señor Jesucristo. Creo que hay otros salmos, no recuerdo ahora, no los traigo apuntados, pero sé que algunos que han estado estudiando, ¿verdad?, hemos estado viendo esos pasajes donde son proféticos. Verso 31 dice: viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús, está hablando el apóstol Pedro, a toda la gente aquella que, ¿verdad?, ellos ya habían en este momento recibido el Espíritu Santo, porque estoy en el capítulo 2 de Hechos. Entonces, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual dice: todos nosotros somos testigos. Y es que ¿cuántos habían? Alrededor de 120 que esperaban, ¿verdad?, que estaban ahí en el aposento alto cuando vino el día de Pentecostés. Y entonces cuando está diciendo: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual dice, todos los que estaban ahí en ese momento, ¿verdad?, nosotros somos testigos, porque hubo mucha gente que desde el comienzo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo estuvieron con Él y siguieron y fueron, ¿verdad?, a donde Él iba, hasta que el Señor fue tomado allá arriba. Claro que hubieron algunos periodos en donde ellos no podían, ¿verdad? Por ejemplo, cuando habla acerca de cuando iban en la barca, ¿verdad? Pues en la barca no cabían tantos. También cuando, bueno, lo arrestan y lo abandonan, ¿verdad?, lo dejan solo. Entonces hubieron algunos periodos en los que ellos no estuvieron, pero fueron testigos de los milagros, de las palabras, de las enseñanzas, etcétera. Amén.
Verso 33 dice: así que exaltado, dice, por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Entonces el apóstol Pedro les está diciendo, es exactamente lo que está escrito aquí. Miren, aquí en Jesucristo se cumplió, pero ustedes lo crucificaron. Y si siguiéramos leyendo, ¿verdad? Ahí vamos a llegar a la parte donde dice que estos compungidos de corazón preguntaron: hermanos, ¿y ahora qué haremos? O sea, ya lo matamos, ¿verdad? Entonces Pedro le dice: arrepentíos y bautícese cada uno, dice, para perdón de sus pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, desde el día de Pentecostés en adelante, Cristo ha estado reinando en el trono de David. Por eso el Señor Jesucristo, ¿verdad? Nosotros le decimos Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque cuando un rey deja de ser rey, cuando se muere. Se muere el rey, ¿verdad? Y el hijo y la descendencia que viene, ¿verdad? Van a ser reyes. Pero en el caso de nuestro Señor Jesucristo, Él nació para ser rey. Y como no ha muerto, por eso es rey. Y es Rey de Reyes, ¿por qué? Porque hay muchos, han habido muchísimos reyes en la tierra. Y pueden haber reyes hoy en día, pero aún esos reyes están bajo la autoridad de Dios. O sea, son hombres que van a morir y van a dejar el reinado. Sin embargo, Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de Señores. Podrán haber muchos hombres en este mundo que puedan decir: yo soy dueño, yo soy dueño, yo soy dueño, pero Jesucristo es dueño aún de ellos mismos y de todo lo que tienen. Entonces, por eso es Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿verdad? Amén. Entonces, qué lindo es cuando hablamos de esas cosas, ¿verdad? Porque el hombre, como hombres, nos afanamos. ¿Cierto o no es cierto? O sea, viviendo en este mundo, ¿quién no quiere tener una casita? Y no solamente una casita, ¿verdad? Una casa o una casona, pues, ¿verdad? O no un carrito, sino un carro o un carrazo. Y ahí vamos, ¿verdad? ¿Quién no? Vivimos en un mundo. Ahora, todo se va a quedar aquí. Pero a lo que voy es que a veces nosotros nos apropiamos ciertas cosas que nos son prestadas por un poco de tiempo, ¿verdad? Trabajamos, nos esforzamos 30, 40 años para pagar una casa que al final, ¿verdad? Cuando acabamos si es que llegamos a terminar de pagarla, ya tenemos que pagar el cajón, porque es más seguro que ya menos lo vamos. Aleluya. Bueno, esa es la vida. Por eso el domingo pasado, en la escuela dominical, vanidad de vanidades. Y aflicción de espíritu. Entonces, desde el día de Pentecostés, mire, Jesucristo se sentó en el trono de David, ¿verdad? Por eso se decía desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Ahí donde leímos en Isaías, donde dijo que su reino no tendría fin, porque Él no muere ya, venció la muerte. La muerte no tiene potestad sobre Él, es más, ni sobre nosotros. Pero no estoy hablando de la muerte física, ¿ok? Estoy hablando de la muerte espiritual, de esa separación de Dios, porque nada puede separarnos del amor de Dios. Lo dice Pablo en Romanos capítulo 8, verso 31 hasta el 39, que no hay nada que pueda separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces, y luego cuando sigue hablando, ¿verdad?, acerca de dónde está muerte todo aguijón, porque dice que ya la muerte no tiene sobre nosotros ninguna potestad, los que estamos en Cristo Jesús. Efesios 1:22 dice: y que sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Si se da cuenta, me estoy enfocando más en la descripción del Señor Jesucristo a Filadelfia. Hay muchas cosas de las que voy a estar hablando, ¿verdad? Pero es que en realidad de la iglesia de Filadelfia no había mucho, ¿verdad? Resaltamos lo malo, los errores de las otras. Entonces, como no hay mucho que resaltar, pero estos dice que sí obedecían, eran misioneros, ¿verdad? Persistían, eran fieles. Así es que vamos a continuar. Hebreos 3:6 dice: pero Cristo como hijo sobre su casa, dice, la cual
la cual casa somos nosotros. Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. ¿Y cuál es la esperanza para nosotros? La salvación, la esperanza de que un día vamos a estar con Él en el cielo. Esa es nuestra esperanza viva. Esperanza viene de espera, de esperar con confianza, ¿verdad? Tienes confianza mientras esperas. Esperanza. Entonces, Él tiene la autoridad sobre la casa de Dios. Mateo 28, 18, después de que Él resucitó, dice que subió al Padre, fue glorificado, no permitió que nadie le tocara, ¿verdad? Incluso cuando aquella mujer dice que se le acercó y tratando de tocarlo, le dijo, espérate, porque todavía no subo a mi Padre, todavía no he sido glorificado. Quiere decir que todavía estaba en un cuerpo que recién levantado y necesitaba ser transformado, ¿verdad? Ese cuerpo glorificado, ese cuerpo que ya es incorruptible. Entonces Mateo 28, 18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo a sus discípulos, dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y luego la gran comisión, ¿verdad? Por tanto, dio autoridad a sus discípulos. Romanos 14, 9 dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser, ¿qué? El dueño, ¿verdad? Hemos hablado acerca de esta palabra que en español en realidad no dice exactamente lo que quiere decir. En inglés se entiende bastante mejor. En inglés dice Lord, ¿verdad? Y lo pone como un dueño, ¿verdad? Entonces, así de los muertos, dice, para ser Señor, así de los muertos como de los que viven, o sea, el dueño absolutamente de todo. Filipenses 2:9 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y entonces, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. Hemos hablado acerca de esta promesa, ¿verdad? Especialmente cuando hay algún deseo, una oración por ahí, andamos buscando algo, a lo mejor hasta trabajo, ¿verdad? Y a veces para dar confianza a nuestros hermanos le decimos, mi hermano, pues si se le cierran las puertas de este trabajo, ¿verdad? Es porque Dios va a abrir algo mejor para usted. ¿Entiende? Hacemos referencia a ese pasaje. El que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. Porque cuando Dios abre, puede ser que no haya en ningún lugar. Yo no sé si en alguna oportunidad en su vida usted se ha visto como que, ¿y de dónde vendrá mi socorro? O sea, ¿y ahora quién podrá ayudarme? Estoy metido en esta situación, no me la busqué, pero estoy aquí y necesito ayuda y no veo cómo, por dónde o cómo, o sea, no me veo fuera de este asunto. Yo no sé a cuánto les ha pasado. Bueno, cuando eso suceda, acuérdense que Dios hace caminos donde no los hay. Porque Él puede hacerlo. Amén. Entonces, Él es el que abre. Ahí recuerdo hace muchos años, escuché la historia o una anécdota o un testimonio más bien de un hermano que decía que en un país pobre donde no había muchos recursos, pero había mucha violencia y su enfoque era la juventud, ¿verdad? Y entonces él buscaba la manera de llevar la palabra de Dios, consejos, a través de la radio secular, ¿verdad? Porque la radio cristiana, pues, ¿quién escucha la radio cristiana? Los cristianos. Entonces en la radio secular, pues va a ser muy difícil. Y luego este hermano oraba y decía, Señor, si tan solamente pudiera tener un espacio, ¿verdad? Y un día se atrevió y fue a una radio,
¿verdad? Y preguntó, ¿cuánto me cuesta un spot? ¿Cuánto le gustaría? Dijo, no, pues unos 15 minutos, 10, 15 minutos, para dar una reflexión, una palabra a los jóvenes, consejos. Y entonces le dicen, bueno, ¿qué horario le gustaría? No, pues el horario en el que toda la gente lo está escuchando, ¿verdad? O sea, sería durante el día y habían ciertos horarios. Y entonces le dice, no, pues un spot de 5 minutos le cuesta, ¿verdad? Y le dio el precio y era carísimo. O sea, entonces, bueno, salió el hermano, ¿verdad? Y entonces dijo, Señor, dijo, pero pues es que, o sea, aún para el horario que me están ofreciendo allá cuando nadie lo escucha, dijo, es muy caro, ¿verdad? Y entonces este hombre sintió el regresar otra vez y hablar con aquella persona y le dijo, disculpe usted, pero ¿usted tiene hijos? Sí, le dijo. ¿En la adolescencia, en la juventud? Dijo, tengo en la adolescencia y en la juventud. Y le empezó a platicar acerca de la situación, del ambiente, de la violencia, de la droga, de tantas cosas en las que los jóvenes caen. Y le dijo, ¿qué tanto estaría usted dispuesto a hacer por un hijo suyo que estuviera en una situación así? De tal manera que lo llevó, ¿verdad? Y ese día este hermano consiguió gratis tener en el mejor tiempo, ¿verdad? Cuando todos escuchaban, tener ese espacio. ¿Por qué? Porque Dios abre puertas. Porque Él es el que se encarga, mis hermanos. A veces nosotros vemos, ¿verdad?, nublado, cerrado todo, pero Dios se encarga de abrir puertas. Pero, escucha también, porque que también Dios cierra puertas. ¿Ok? Y cuando la cierra, dice que, hijo, si Dios te dijo que no vas a tener la ciudadanía aquí, puedes ir y buscar los mejores abogados y pagarle todo el dineral que tengas, ¿verdad? No lo vas a conseguir. ¿Por qué? Porque Dios no está. Por eso el Salmo 127 dice, si Jehová no edifica la casa, ¿de qué sirve que hayan tantos buenos arquitectos? Que tengas tanta plata, pero si Jehová no está ahí. Y luego dice, la ciudad puede estar lleno de policías. Y yo recuerdo hace algunos, ¿qué serán? Algunos 3, 4 añitos, cuando estaban hablando acerca de que los maestros querían traer pistola por todas las situaciones que estaban sucediendo en las escuelas. Querían armar a los maestros, no sabían cómo, ¿verdad? O sea que cuando sacamos a Dios de cierto lugar, prepárate mejor a regresar a Dios a su lugar, de donde lo había sacado, porque de otra manera no vas a poder detener absolutamente nada. Entonces empezamos a ver las consecuencias. ¿Por qué? Porque cuando Dios abre, nadie puede cerrar, y cuando Dios cierra, nadie puede abrir. Entonces esto indica siempre la autoridad que Cristo tiene, el supremo poder y la suprema autoridad en el reino de Dios y en todas partes, en el cielo y en la tierra. Y Él dijo, todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates, porque Él tiene todo el poder. Amén. Entonces, bueno, seguimos adelante. Yo conozco tus obras. Y aquí se refiere ¿verdad?, a la omnisciencia del Señor. Él sabe lo que hacemos, dejamos de hacer, porque Él conoce sus obras. Él conoce absolutamente todo lo que usted hace. Donde quiera que esté, a donde quiera que vaya, Dios está ahí, no podemos engañarlo. Entonces, dice, mira, he puesto delante de ti una puerta abierta. Esto significa una oportunidad muy especial que Cristo les había dado. Probablemente en la predicación de la palabra de Dios. Voy a cerrar con esto, para que podamos tener un tiempo de oración en esta noche. Vamos a pedirle al Señor que nos siga abriendo puertas. Hay tantas necesidades en estos tiempos, mis hermanos. Los tiempos se están haciendo, dice la Escritura, que si no se acortaran, dice que muchos no pudieran ser salvos.
por causa de toda la maldad que ha habido en estos tiempos. Hay tanta necesidad y nosotros necesitamos seguir pidiéndole al Señor ser enviados. Estamos promoviendo, ¿verdad?, el que usted esté orando por lo menos por 10 personas. Yo no sé si todos ya tienen su hojita verde, ese formato donde usted empezará a orar por cada uno de sus amigos, compañeros, familiares, pero todos aquellos que no conocen a Cristo Jesús. Cuando usted lo tenga listo, háganos llegar. Queremos tenerlo en una lista y mantenerlos también en oración. Entonces, estamos tratando de que la iglesia haga su trabajo. Y el trabajo es predicar. Dice 1 Corintios 16:9 el apóstol Pablo: porque se me ha abierto puerta grande y eficaz y muchos son los adversarios. ¿Vamos a tener dificultades? Sí. Vamos a seguir hablando de ellos. 2 Corintios 2:12 dice que cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió, dice, puerta en el Señor. Está hablando acerca de puertas que se abren. Pero hay puertas que Dios también cierra. ¿Se acuerdan que el apóstol Pablo en algunas ocasiones dice que quería pasar a ciertos lugares? Dice, pero el Espíritu Santo le impidió que llegara. Habían algunas razones. Quizás nosotros ahora no podemos entenderlo. ¿Por qué razón? Tampoco las explica. Pero Dios es el que abre y cierra puertas. Estemos orando. ¿A cuánto les gustaría? Dicen algunos, ¿verdad?, para motivar. ¿A cuánto les gustaría ponerle una piedrita a su corona? Y que cada piedrita vea represente a aquellos que ha traído usted a Jesucristo, a los que le ha hablado. Y no se desanime. Si le ha hablado a alguno por 1, 2, 3 años, usted sigue hablando, usted persevere. Si tienen que pasar 120 años, acuérdense que hubo un hombre, ¿verdad?, que él predicó. Ahora, quizás no ganó a tanta gente de perdida. Si hubiera ganado 1 por año, ¿verdad?, hubieran sido 120, pero ni siquiera eso. Y no es porque él falló, es porque el corazón del hombre se había endurecido, pero él no dejó de hacer lo que tenía que hacer. Filadelfia era una iglesia misionera. Entonces sigamos ese ejemplo de misioneros en nuestro vecindario, con todos aquellos con los que nos cruzamos en el día. No deje de decirle a alguien que Cristo le ama, que Jesucristo ya murió por sus pecados. Entonces, a veces nosotros estamos buscando la forma de llegar a las personas, pero déjame decirle que yo creo que ahora es tiempo de ser un poquito más rudos, en el sentido de que usted le dice a una persona, Cristo te ama, dice, ya sé, ¿verdad? Pero cuando usted lo confronta con una verdad, a lo mejor va a hacer que se detenga. Dicen que había un niño que estaba gritando por auxilio, pero ningún carro de los que pasaba se detenía, hasta que se le ocurrió agarrar un ladrillo y lanzarlo. Y adivine qué, le pegó a un carro, y de esos deportivos caros. Y entonces el muchacho se enojó, bien molesto, se baja, y entonces empieza a gritarle y a regañar al muchacho, porque le dijo, ¿sabes lo que acabas de hacer? Mi carro, ¿verdad?, de lujo, y esto y el otro. Y entonces le dice, Señor, disculpe, pero es que tengo rato tratando de llamar la atención y de que alguien me ayude. Mi hermanito, dice, es inválido y se me cayó de la silla, dijo, y yo solo no puedo levantarlo. Con vergüenza y todo, el muchacho fue, ayudó, lo llevó a su casa y todo ello. Muchas veces nosotros, ¿verdad?, a lo mejor hemos estado predicando como este niño, y yo creo que tenemos que llamar la atención ahora de una manera más fuerte. Cuando usted le pregunta, ¿sabías que tú eres un pecador? Yo creo que van a voltear, ¿verdad? A lo mejor o le ponen la atención asegúrese que no haya ladrillos cerca, ¿verdad? Pero tenemos que ser un poquito más agresivos ahora, llevarlos al punto de que piensen. Sabes que en el cielo, con los pecados que tenemos, no podemos entrar. Vamos a predicar el evangelio, como dice la escritura, forzándolos a entrar. Amén. Póngase de pie, vamos a cerrar este tiempo. Ahí vamos a continuar la próxima semana. Amado Señor, muchísimas gracias por tu palabra. Suplicamos, bendito Dios, suplicamos que en estos tiempos en los que vivimos, Padre,
en lo que necesitamos, Señor, llevar tu palabra. Siempre hablamos de ellos, Señor, siempre hablamos de ser ejemplos, de llevar, de ser luz, de hablarle a nuestros vecinos, compañeros y a todos aquellos que nos ven, que están a nuestro alrededor. Quizás algunos, Señor, no han sido confrontados de la forma, Señor. Cuando vemos el ejemplo tuyo, Señor, tú llegabas directamente y le decías: arrepentíos, porque el reino de los cielos se acerca. Hoy llegamos nosotros con un Cristo te ama, y como que la gente está cansada de oír eso. Enséñanos, Señor, la mejor forma de hacerlo, de llamar la atención, de atraerlos, en el nombre de Jesús. Pero que sea tu palabra, Señor, que sea tu palabra, y que tú los envíes, porque dice tu palabra que sí, que no serían salvos si tú no los enviaras. En el nombre de Jesús te suplicamos, Padre, porque nos prepares para los tiempos que vienen, y que podamos ser ejemplo, que podamos ser como esta iglesia, la iglesia de Filadelfia. Ayúdanos a perseverar, Señor, hasta que tú vengas, que podamos guardar nuestras vestiduras, Señor, blancas, sin mancha, sin arruga. Bendice a tu pueblo en esta noche, Señor, y permítenos seguir aprendiendo de tu palabra, esforzándonos cada día, Señor, por ser portadores de tu palabra, pero no solamente por ser eso, sino ser hacedores, no solamente oidores. Que podamos practicar, Señor, practicar tu palabra, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre. Amén.